Hola, hola, muy buenas tardes, un día más, a un directo. Esperamos un poquito mientras os vais conectando, las personas que se vayan conectando. Y hoy vengo con un tema que es apasionante y como iremos viendo, iré desarrollando un poco todo este temazo para mí también, que es la infancia y cómo la infancia es lo que nosotros llamamos programadores, ¿no? Se programa ahí en nuestra infancia muchos de los conflictos que de adultos tenemos. ¿Eh? Y un poquito hoy lo que quiero hablar, desarrollar un poco esta temática, los que ya me vais conociendo, pues ya lo sabéis. Os agradezco a todos los que vais entrando a ver el directo de hoy. Y ya empezando, ¿sí? Ya los que se vayáis sumando, pues ya lo iréis viendo. Y si no, pues también quedará grabado. Así que para mí, desde la psicosomática clínica, por eso lo he llamado infancia en psicosomática, para los que no estéis familiarizados o los que no conozcáis qué es lo que hago o desde dónde lo hago, muy buenas tardes. La psicosomática lo que busca esta palabra psico, o sea, la mente, ¿no? Y somática es como la mente somatiza en el cuerpo. ¿Sí? Puede somatizar de múltiples maneras. Y cuando alguien viene a consulta, en psicosomática lo primero que vamos a buscar dónde está él o los orígenes de ese conflicto, de ese problema, o ese síntoma que nos trae el consultante, ¿no? Y una de las carpetas que tenemos muy en cuenta dentro de una sesión de psicosomática es la infancia, ¿vale? Como una gran carpeta que para ponerlo, vamos a decirlo así, a grandes líneas, diríamos, la podríamos dividir como la pequeña infancia de 0 a 3 años y después de infancia, que se llama comúnmente pues de los 3 hasta los 10 años aprox, más o menos. ¿Sí? Así que vamos a mirar esta etapa. Hola, Chloe. ¿Sí? En el cual tenemos un periodo en el cual nosotros somos esponjas, digamos. Nuestro cerebro pasa una serie de fases en el cuales somos muy, muy receptivos a todo lo que será nuestro entorno. ¿Sí? Por lo tanto, en este periodo que te comento, que os comento de esta infancia, lo primero que se empieza a generar es nuestro yo, nuestra identidad, o según algunas tradiciones, nuestra falsa identidad. ¿No? Ese yo, ese ego, esa personalidad, que es fundamental para poder vivir y desarrollarnos armónicamente en esta vida. ¿Sí? Porque cuando no se armoniza o nuestro yo es débil o incluso está fragmentado, que también lo hablaremos, puede generar hasta patologías psiquiátricas. ¿Sí? Pero, como te digo, en esa fase en la cual tú eres una esponja, si alguien de quien nos está viendo tiene niños, se puede dar cuenta con qué rápido imitan lo que decimos, qué rápido imitan lo que hacemos. ¿Sí? Al final, para un niño es mejor o más importante lo que te ve hacer que lo que te ve o te escucha decir. Porque hay veces que hay esta incongruencia entre lo que decimos respecto a lo que hacemos. Y nosotros un día fuimos, los adultos de hoy un día fuimos niños. ¿Sí? Y de todo eso que ocurrió en esa fase, como te decía antes, generamos nuestra propia identidad, de quién somos. Pero a medida que fuimos creciendo, en este que nosotros somos o que creemos que somos, generamos una idea o una identidad, o sea, propia. Es decir, cómo me veo yo a mí mismo, la imagen de mí mismo. ¿Sí? Que esto es la piedra angular de lo que llamaríamos la autoestima o el autoconcepto. ¿Quién creo que soy o cómo me veo a mí mismo? De esto de qué va a depender, evidentemente, de nuestro entorno, depende la edad, yo digo la edad emocional que tenga nuestro entorno, nuestros padres, nuestros cuidadores, pues también pasamos por el colegio, bueno, cuidadores que no necesariamente muchos son nuestros padres, pueden ser los abuelos. Claro, todo esto
lo que nos va a generar es una serie de disonancias, porque es importante comprender que cuando nacemos, mejor dicho, cuando estamos en gestación, ¿sí? Ya recibimos ciertos impactos de cosas que mamá está sintiendo y viviendo a nivel emocional. Hoy sabemos que el feto, cuando está inútero, su frecuencia cerebral está en ondas muy profundas, que para nosotros sería como si estuviéramos en una sesión de hipnosis profunda. Por lo tanto, en ese momento no hay, vamos a decir, un sistema de protección psíquica en el cual podamos discernir de lo que es verdadero o lo que es falso. Es decir, si mamá siente que el bebé que tiene en la panza es un problema para ella, ese bebé lo que va a insertar en sí mismo y va a empezar a generar una falsa creencia de que yo estorbo, que yo molesto, ¿sí? Y esa creencia raíz hará que te comportes de determinadas maneras en tu vida y que te muevas o hagas o tengas unos resultados determinados, ¿sí? Esto solo si habláramos solo en la tripa de mamá. Pero como te digo, cuando nacemos, ¿eh? Empezamos a desarrollar este mundo de sensitivo, primero emocional, donde mamá, papá y los hermanos son los primeros en el cual yo voy a recibir toda esta información. Y poco a poco, a medida que voy creciendo más dentro de esta infancia, esta época, te he dicho, de 0 a 10 años, 10 a 11, todos los golpes emocionales, evidentemente, generan lo que llamaremos o llamamos fragmentación interna. Pero para no irte muy de golpe, déjame que te vaya explicando despacito, ¿sí? Por lo tanto, durante esta fase de crecimiento somos máquinas de generar significado. Es decir, si mamá no me atiende, es que yo soy o no soy importante, por ejemplo. Es una creencia o algo que veo en los consultantes muy a menudo. O es que no valgo. Si papá quiere más al otro hermano o mamá al otro hermano, quiere decir que yo no valgo, yo no sirvo, yo no soy importante. Y tú imagínate, de ahí generas el autoconcepto que os explicaba antes. Es decir, yo voy con una imagen de mí mismo diciendo yo no soy importante. ¿Vale? Y ahora con esta idea de que yo no soy importante, a medida que voy creciendo, paso a la adolescencia y después una época más adulta, yo ya no me acuerdo de eso, aunque puedo sentirme que no soy muy valioso, me doy cuenta que empiezo a entablar conexión o relaciones con personas o en trabajos donde no se me valora, donde no se me tiene en cuenta. Y en el peor de los casos, o creo que es el más común, la gente que suele hacer, es que mi jefe, mis compañeros de trabajo son esto o son lo otro. Pero lo que no nos damos cuenta es que simplemente aquello que estamos viendo fuera simplemente es el reflejo de una creencia dentro mía muy profunda que dice que yo no tengo valor o que yo no soy importante. Por lo tanto, todo tu exterior, lo único que viene a verificarte es esa creencia falsa. ¿Cuál? De que no tengo valor. ¿Sí? ¿Me seguís hasta ahí? Por lo tanto, esta máquina de significados de mayor es lo que nos tocará venir a reparar. En algún momento, uno de mis mentores me dijo, somos adultos sanando nuestra infancia y cada vez lo tengo más claro. De hecho, el 80% de las sesiones que tengo hoy en día es un adulto sanando su infancia. Que muchas veces dice, tienen un problema de pareja y el problema de pareja, lo que están sintiendo en lo profundo de ellos, se gestó en la infancia. Porque mamá o papá no me quiso, hay tantas posibilidades. Pero eso es importante que nos demos cuenta que durante esta época, la infancia, generamos nuestra identidad. ¿Quién somos? O mejor dicho, ¿quién crees que eres? Y por lo tanto, si yo creo que soy tal cosa, ya no podré ser otra. Y mi cerebro lo que siempre va a buscar es congruencia entre lo que yo siento y lo que va a pasar fuera. Pongamos el caso de alguien que tiene la creencia de que, o el pensamiento lógico para él o para ella, de que el dinero cuesta ganar con mucho o se gana con mucho esfuerzo. ¿Qué va a ocurrir en ese caso? Esa persona cuando crezca no podrá tener un trabajo o no encontrará un modo
de generar dinero fácilmente, porque sería incongruente con lo que realmente piensas en lo profundo. Por eso, lo que estés viviendo que para ti sea limitante, solo es un reflejo de tu sistema de creencias. Y cuando decimos sistema de creencias es porque son varias creencias, no es una. Y al menos en mi experiencia terapéutica y personal, la mayoría de conflictos en relación al dinero, el 80% no tiene nada que ver con el dinero, sino lo que le dimos como significado al dinero. ¿Eh? Aunque me estoy yendo de tema, pero es algo que nos afecta a adultos. Es decir, si cogemos este ejemplo del tema del dinero, el dinero es un concepto como tal. Una cosa son billetes y monedas y a eso le llamamos dinero. ¿Sí? Las primeras personas que tú conectaste que era el dinero, ¿sí? Fueron tus padres, fueron tus modelos. Y por eso normalmente alguien que haya nacido en una familia pobre tiende a ser pobre, a menos de que haga un trabajo interno y salga de esas rutas neurológicas, esas creencias de que el dinero se gana con dificultad, no hay dinero para todos, o el dinero sucio, bla, bla, bla. Tantas que supongo alguien que me esté escuchando o de los que estáis os podéis sentir identificados o identificadas. Por lo tanto, volviendo como digo al principio, venimos a este mundo y hay algo que llamamos el cuerpo de luz. Ese niño, esa niña que fuimos in útero, nacemos y tenemos lo que se llama el cuerpo de luz expandido. Es decir, yo allí un niño es capaz de llorar y reír a la vez. Quiere decir que está muy conectado a sí mismo o a sí misma. Tiene emociones y que muchas veces son tan dispares que las puede transmitir al momento. Pero fíjate que a medida que vamos creciendo, y imagínate que cuando gritamos, porque estamos enfadados, viene mamá o papá y nos riñe y te dice, aquí no se grita, eso está mal, o eres sensible y lloras de pequeñito, pequeñita, y te dicen aquí no se llora, o los niños no se lloran porque son de débiles, que empezamos a entender que eso está mal. ¿Sí? Y ahora empezamos un proceso de que cuando yo siento eso que me daría ganas de llorar, dejaré de llorar, porque papá me dijo que eso era de débiles. Y como yo no quiero ser débil o débil, como mujer o hombre, igual, lo que voy a hacer es dejar de sentir. ¿Sí? Y lo que hago es, de alguna manera, generar contracciones internas, emocionales y energéticas a la vez, que hace que cada vez generemos más cuerpo del dolor, que le llamamos, que simplemente el cuerpo del dolor es una manera de decir una memoria celular. En mis células, en mi cuerpo, en mi ser, se van grabando experiencias y por lo tanto dentro de esas experiencias hay creencias, maneras de pensar. Y esa manera de pensar me hará sentir de determinada manera. Y así como pienso y así como siento, así actuaré a la vida. ¿Sí? Por eso es muy importante, y así Freud descubrió eso que llamamos inconsciente. Él se preguntó, ¿por qué hago lo que hago? ¿Cuál es el origen de mis actos? Y cuando tú te permites entenderte o ir hacia adentro a buscar cuál es el origen, por qué actúo como actúo, te das cuenta casi todo, o un gran porcentaje viene de mi infancia. Todo eso que viví me programó. ¿Sí? Que hoy en mi infancia me puede programar a no sentir, a no atreverme a expresar, porque me dijeron que no se podía llorar, porque eso es de niños, de niñas o de débiles, no se puede gritar, cuidado no hagas esto, o familias cerradas, uy, es peligroso el mundo, cuidado con los demás, cuidado que los hombres son no sé qué, cuidado que las mujeres son no sé cuántos, ¿eh? Y eso genera una serie de ideas, una serie de patrones de pensamiento y de comportamiento que llega un momento en la vida que eso muchas veces nos llega a enfermar. Y es cuando tú vienes a consulta con cualquier terapeuta, cuando vienes a mí y trabajaremos eso. No lo que ocurre fuera. Lo que ocurre fuera, solo como hace un rato acabo de hacer una sesión con una consultante y yo le decía, date cuenta que al final lo exterior, lo único va a tocar el botón o va a tocar esa herida que ya estaba antes del suceso que te está pasando hoy. Y simplemente la reacción o el sentimiento que te hace sentir
simplemente es el recordatorio de esto que te sucedió. Y ahí para mí es muy importante que nos empecemos a darnos cuenta nosotros y hacernos cargo de eso que nos ocurrió. ¿Y qué pasó? Que todo eso que ocurrió generó, como os decía antes, una identidad falsa de quién creo que soy. Pero eso no tiene nada que ver. Todo lo que te haya pasado solo habla de eso, de lo que te pasó. No habla en absoluto de quién eres, que esto es completamente diferente. Y esa es la confusión que tenemos todos y que en un momento dado de nuestra vida la tenemos que transitar y transmutar. Es decir, yo no soy lo que me sucede, o por lo que me pasó no soy tal cosa. Muy importante. Esta consultante hoy me decía, bueno, por lo que me ha pasado, ¿cómo me ha podido pasar eso que soy tonta? ¿Sí? Cuando alguien se dice soy tonta, me habla de un conflicto de identidad, de quién cree que es ella, porque cree que es tonta. ¿Sí? Y claro, al creerse que es tonta, así accionará en la vida, y así se comportará, y así vivirá experiencias creyéndose cosas que no son. Por lo tanto, en la vida lo que vamos a hacer es reaccionar según esto que llamamos el cuerpo del dolor. Y a esto que le llamamos el cuerpo del dolor no es nada más y nada menos que lo que llamamos una fragmentación del ser. Es decir, yo me empecé a generar mi propia identidad con mis experiencias, que he vivido en casa, que he vivido en el colegio, y ahí me hice una idea de quién creo que soy. ¿Sí? Pero, como os decía, al principio esto que teníamos, el cuerpo de luz expandido, donde yo estoy 100% conectado a mí, me tuve que fraccionar, ¿sí? Para sobrevivir. Imaginaros algo muy fuerte, un trauma fuerte, que trauma simplemente quiere decir como ruptura, ¿no? Algo se ha roto en mí, para que lo entendamos todo, un abuso. Alguien en la infancia vive un abuso, su cuerpo y parte de su mente, vamos a decir, se escinden, ¿no? Se separan, porque fue tan dura la experiencia y ese niño o esa niña no pudimos sanar eso, porque no teníamos recursos como niños en ese momento. Lo que hacemos es, imagínate el total de tu mente, hacerle un corte y ese corte lo desplazamos y queda apartado, por decirlo de alguna manera. Y eso apartado de la mente global, ¿sí? ese fraccionamiento, esa parte, es como si fuera otro yo. Y tendrá sus propias emociones, tendrá sus propios pensamientos, incluso va a tener sus propias necesidades que tendrá que resolver o intentar resolver. ¿Y esto cómo lo notamos hoy en día? Esas partes que muchas veces están en incoherencia. O sea, quiero hacer dieta y otra parte dice, yo no. Quiero emprender algo, empiezo bien y otra parte dice, no. Y empezamos a procrastinar, a autosabotearnos. Cuando ocurren estas cosas es porque hay una parte de ti que dice que sí y otra parte dice que no. ¿Sí? Y cada parte de ti, que son estos fraccionamientos, porque por los traumas que os he explicado, uno fuerte, como puede ser un abuso, pero puede ser algo que me ocurrió en el colegio, me hicieron bullying, se burlaban de mí porque llevaba gafas o porque era gordita o gordito. Todo esto va a generar más imagen de mí. Soy gordito, soy feo, soy fea. O nací una malformación, me dirán eres un no sé qué, o porque eres rubio, porque eres alto, porque eres no sé qué, se metieron conmigo. Y eso lo que hizo, ese dolor, esas famosas heridas emocionales, que normalmente se generan dentro del claustro familiar, pero hay veces que puede ser en el colegio. Y esto va a generar un tipo de reacciones. Y como te decía, esta parte extendida va a tener sus propias creencias y sus propias necesidades. Y ahí es cuando empezamos a cruzar, es decir, una parte de mí quiere y otra dice que no, rotundamente. Y eso es, entendemos por qué muchas veces en unas áreas de nuestra vida somos súper eficaces, somos súper resolutivos y en otras nos venimos abajo. ¿No sabes por qué? Dices, es que me siento débil o me siento... Hay gente que me dice, me siento pequeño, pequeña. Esa parte, que ya lo nombramos así, me siento pequeño, pequeña, precisamente es esa. Probablemente tu infante interior, que hay que ir allí, vamos a decir, a rescatarlo,
como si esta parte que ha quedado extendida, traerla aquí al presente y englobarla con la demás mente o la demás parte de nosotros. ¿Sí? Y esto es recuperar lo que llamamos partes perdidas. Hay partes de nosotros que se quedaron atrapados en esos eventos de nuestro pasado y que no hemos podido solucionar. Es decir, a nivel físico o a nivel cerebral, mi cerebro, a la redundancia, no tiene una respuesta o una solución a ese conflicto. Y como no tiene una respuesta a ese conflicto, no puede archivarlo. ¿Sí? Hoy en día existen varias técnicas de reprocesamiento cerebral que se llaman, que simplemente es ir allí, activar un momento esa memoria y hacer que nuestro cerebro reprocese toda esa información que quedó atascada. Todos los terapeutas buscamos eso, tarde o temprano. Si puede ser una herida en nuestra infancia, en este caso hoy porque hablamos de esta infancia, que esta infancia, como es un proceso largo en el tiempo, nos van a pasar muchísimas cosas. ¿Sí? Y muchas veces, una vez alguien me dice, Iván, es que solo hablas de cosas malas, de problemas. Y yo le dije, claro, es que yo de momento no he encontrado a nadie que me venga a consulta y me diga, Iván, la vida me va fantástica y me gustaría saber por qué. ¿No? Digamos que lo que buscamos es cuando no me va bien. Quiero entender por qué no me siento bien o por qué en esta área de mi vida yo me vengo abajo. Y es acostumbrarnos a encontrar el para qué, no el por qué. Es decir, ¿para qué yo creo que que no valgo? Por ejemplo, una creencia básica. O que no sirvo, o que no soy guapo, que no soy capaz. Si encontramos detrás de esa necesidad, detrás de esa creencia, hay un niño o una niña interna que pide que lo rescaten. Es decir, le voy a exigir a mi marido, a mi mujer, a mis hijos, a mis padres, a mis compañeros de trabajo o a mis amigos que me rescaten, me apoyen. Hay gente que no sabe estar sola, porque no sabe estar consigo mismo, porque es su niña interior, su niño interior, que le está gobernando su vida. Imaginaros que tu coche se lo dejaras a un niño de 7 años y tú le dices, conduce el coche, hijo mío. Verías dónde acabarías, ¿no? Pues así muchas personas van porque no han crecido o las partes estas que te digo extendidas le están controlando la vida. Pero el cuerpo es de adulto, pero toda la mentalidad y todo su ser que domina es un infante, un niño, una niña que generó unas determinadas creencias sobre sí mismo, sobre el mundo, sobre lo que era la vida, sobre lo que era el dinero, sobre lo que es la pareja. Y simplemente hoy todo lo que estás viviendo es el resultado de eso. Y cuando te permites indagar tus mentiras personales, porque me gusta decirlo así como decía mi mentor, cuando te empiezas a dar cuenta de que, ¿sabes qué? Yo me conté una historia que no necesariamente esa historia es real. Y hoy me la sigo contando. Porque mi madre me abandonó, porque mi padre se fue, o no me quiso, o quiso más al otro hermano. Y algo que es que me apasiona es ayudar a las personas a desmontar estas creencias, mentiras personales. Porque esa conclusión la sacaste con tu cerebro de 4, 5, 3, 7, 9 años. O sea, es como dirías, ¿tú hoy le harías caso? ¿Dirigiría tu vida a alguien con 5 años? ¿Le pedirías consejo? Dime qué tengo que hacer en este problema. Seguramente no. Por lo tanto, hoy en día, como no has puesto en tela de juicio, no te has puesto a indagar si es verdad que no vales, ¿sí? Pues sigues creyendo a la mínima que te cuesta algo y dices, no, esto es que no, yo no puedo, porque yo no soy capaz, porque yo no valgo, yo no sirvo para esto. Pero no es que sea verdad. Simplemente es que tu cerebro lo que va a hacer es ahorrar energía. ¿Cómo? Generando estas rutas neurológicas de decir es que yo no valgo. Y a la mínima que yo estoy ante una dificultad, me asalta este pensamiento y allí genero, no malgasto mi energía. Digo, eso es que yo no valgo. ¡Pum!
Y la intención positiva de eso es que dejes de hacer eso que te estresa. Pero precisamente cuando uno hace un crecimiento personal, hace un trabajo, lo que va a buscar precisamente es eso. ¿Qué es lo que te está costando? ¿Qué es lo que te está molestando? Porque si te molesta, habla de ti, no habla del otro. ¿Sí? No sé si hasta ahí me vais siguiendo. Si alguien tiene alguna pregunta, la podéis lanzar sin ningún problema. Y yo por aquí iré contestando. Pero es para que vayamos entendiendo este proceso que llamamos infantil. ¿Sí? Que todos te das cuenta, y nos pasa casi todos, que cuando hablas con tu pareja a veces haces ruidos como de niño. ¿Sí? O le decimos nombres a nuestras parejas con diminutivos, de cosas cariñosas. Es más de un niño o de una niña hacia su padre o su madre. El cariñito, y utilizamos vocecitas así como de niño, tal. Porque esto genera el primer vínculo de amor que tuvimos pues, con nuestro padre, con nuestra madre. Y hoy, si no sanamos esa herida, muchas veces o no hemos acabado de desarrollar esa etapa, ¿sí? No lo pasaremos al vínculo de amor que sería la pareja cuando somos más mayores. Y ahí lo que genera todo esto es más fragmentación, que os decía antes. Como cada experiencia fuerte que voy viviendo en la vida, me voy fraccionando. Y en el tema del amor ocurre mucho. Las personas que han sufrido mucho con el amor cada vez generan creencias más heavies. Es decir, yo no quiero estar con nadie, yo no necesito un hombre, yo no necesito una mujer, me da miedo el compromiso. Todas estas cosas sí que son creencias limitantes, pero tienen una intención positiva y es que no nos dañen más. Pero porque los hombres son tal, porque las mujeres son cual, ¿sí? Yo no quiero ser mamá, a mí los niños no me gustan, todas estas cosas no son naturales. Y nos autodefinimos como yo soy tal, o a mí no me gustan los niños, dices, pero nunca has indagado por qué. Ni para qué. ¿Para qué te puede servir no tener niños? Y si tiramos del hilo, ¿sí? Pues encontrarías muchas sorpresas, te lo aseguro. ¿Que está bien no está mal? Ni está bien ni está mal. Simplemente, como os decía antes, el que se atreve a indagarse podrá encontrar muchos temas muy interesantes. Y la infancia, como decías, es un gran libro en el cual tú puedes encontrar qué ocurrió en tu vida, que hoy simplemente es la consecuencia de eso, del pasado. Que hoy muchas cosas de las que haces, que muchas veces ni te gusta de lo que haces, ni entiendes por qué lo haces, que sepas que vendrá de allí. Hoy le decía a esta consultante, para ver si cuando somos adultos tomamos en modo niño, en modo niña, es cuando esperamos que el otro, o la vida, o lo que sea exterior, me dé eso que yo necesito. Y yo no me encargo de eso. ¿Sí? Es como que la vida o lo que sea me lo tiene que dar. ¿Cuántos dicen, uy, me va a tocar la lotería así, ahora que viene cerca de esto de Navidad, es la lotería, y me arregla la vida? Pero estoy buscando que algo exterior, no lo creo yo, algo exterior me resuelva. Es como ese niño o esa niña buscando que papá o mamá le resuelva el tema. O que también está hoy con la sociedad a nivel económico, necesito una ayuda para sobrevivir, porque yo no soy capaz de sobrevivir solo, o necesito a mis padres que siempre me estén ayudando. Yo no soy capaz de generar mis propios recursos y ni indagar en mí qué ocurre si tengo una vida así, de dificultad. Como te decía, hoy, sea la dificultad que sea, solo es la consecuencia de todo tu sistema de creencias. Que una cosa es importante también entender, que una cosa es que la hayas generado tú, por lo que has visto, por lo que lo has escuchado, o por tus propias interpretaciones de niño o de niña. Y otra es que muchas veces heredamos, y podemos heredar también conflictos o heridas infantiles de nuestros padres o de nuestros ancestros. Si no, fíjate, cualquier herida que tú sientas que tienes, o malestar que sabes que es infantil, es desde siempre, mira a quién te pareces. ¿Es más a papá o más a mamá?
¿Sí? ¿Soy sensible como mamá o soy, yo qué sé, iracundo y gritón como papá, por decir algo? O como el abuelo. Todas estas pistas nos hablará de todo lo que ocurre dentro de ti sin que tú lo sepas. Y estas partes que se han ido fragmentando, ¿sí? Que es como te digo, esto que recibes del abuelo o de tu mamá o de tu papá, esta herida infantil, es una parte fragmentada, porque tú ni lo sabes, simplemente no me gusta decirlo así, lo padeces, ¿sí? Sin que tú sepas por qué lo estás padeciendo. ¿Sí? Y estas partes que están fragmentadas son autónomas, generan sus propios comportamientos, sus propias necesidades, sus propias emociones, sus propios pensamientos. Por eso se dice que alrededor del humano genera entre los 70.000 pensamientos al día, y de los cuales los 70.000 de hoy son casi todos los mismos que ayer, y así sucesivamente. Y si los estiráramos más, fijo que estás pensando cosas que tus padres ya pensaron, o si no tus abuelos. Por eso necesitamos un proceso disruptivo en nuestra vida, y hay veces que necesitamos los síntomas, los problemas, estos eventos que nos generan un cierto desazón interno para que crucemos ese umbral. Porque esto de la estabilidad que viene de establo, eso ahí tenemos los animales. Son los que quieren que a mí no me molestéis, yo que aquí estoy bien. Te dicen, no, si aquí no vienes a estar bien, ni a estar mal, pero no te quedes parado. Los que se quedan parados no evolucionan. Y si algo vienes aquí, es a seguir creciendo. Pero no puedo crecer si mi niño interior o partes de ese niño que fui o niña que fui gobiernan mi vida, gobiernan mis relaciones. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen muchas terapias? Vamos a sanar eso que conocemos como el niño interior. ¿Y qué es eso? Sanar el niño interior. Simplemente es ir a esos eventos o conectarme con esos eventos traumáticos, dolorosos, y cambiarle el significado de lo que ocurrió. Porque como te decía antes, yo le di un significado de lo que ocurrió en base a la edad que tenía. 3, 5, 2, 1, una edad que hoy en día no puede estar gobernando tu vida. Pero el tema del inconsciente, que muchas veces es difícil, porque cuando me preguntan ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Y cuando intentes explicar esto en la psicosomática, te das cuenta que es nuestra mente, el 95% es inconsciente. Y aproximadamente, decimos, el 5% es consciente. Es decir, ante eso, tú no puedes ni decir que tu pareja la has elegido tú porque a ti te gusta. Si hay un montón de procesos internos que dicen, mira, ese o esta te va al dedillo, elígela. Y al revés, o tu pareja te elige a ti. Y cuando tú empiezas a darte cuenta de esto, a medida que haces el inconsciente consciente, poco a poco el inconsciente se va. ¿Por qué? Porque cada vez soy más consciente de todos mis procesos. Sé mis límites, sé mis dolores, pero también sé mis potenciales, sé mis dones. Y todo esto lo puedo utilizar primero para mí. Si no, fíjate, si algo tienen los niños que nos pueden enseñar mucho, es ese egoísmo sano. Primero yo. Y cuando yo estoy, después voy a los demás. Ese sería el proceso natural y normal. Pero a través de las creencias, de los valores, estas cosas que son mentales, no sirven para mucha cosa, más que para ordenar un poco la sociedad, nos generan fragmentación interna. Ahora si yo digo, se me da bien, no sé, cualquier cosa, muchos dirán, uy, qué sobrado, qué egoísta. Y dices, porque si se me da bien, puedo reconocer mi valor. Pero si estamos muy heridos, no podemos reconocer eso. No lo reconoce la gente externa. La gente nos dice, ostras, qué bien, cuando hablo contigo me siento tranquilo o tranquila. Me encanta cómo hablas. Cualquier cosa. Y tú dices, no, pero si yo no hago nada. ¿Sí? Imagínate si a través de ese cuerpo, el dolor que hemos dicho, nos hemos puesto capitas, capas para protegernos. Porque cuando fuimos puros nos castraron o se nos rieron, nos humillaron, cualquier cosa de estas, hicieron que apaguemos nuestra luz. Y llega un momento en nuestra vida que nada de lo que haces te está sirviendo ni te funciona. Ese es un buen momento de ruptura interna
para ir a ver qué hay detrás. ¿Sí? Y todo esto es resignificar todo mi pasado. Porque yo le di un significado a lo que ocurrió. Incluso me di un significado a mí, que valía, que no valía, que soy esto, que soy lo otro. Ahora es volver a darme cuenta que en mi cabeza hay una serie de pensamientos que no soy yo. Repito, pensamientos que no soy yo el que los piensa, sino estoy siendo pensado por esa parte. Y decir, bueno, pero ¿eso es verdad o no? ¿Necesariamente quiere decir porque tenga que cerrar mi empresa es que soy un fracasado? ¿Eso es verdad? Lo apostaría toda mi vida para decir todo el mundo que cierra es un fracasado. ¿Eso es verdad? Si mi pareja me engaña o se fracasa mi matrimonio, ¿eso quiere decir que yo soy, que no valgo, que no sirvo, que no soy importante? Si me arruino, ¿quiere decir que soy un desgraciado? ¿O que no soy suficiente hombre o mujer? Claro, cuando tú empiezas el solo hecho de poner en tela de juicio o cuestionar estas creencias, hace que poco a poco, porque al final una creencia no es nada más ni nada menos que una conexión neurológica, una ruta neurológica que tiene un significado. Esta es la ruta donde se conectan dos neuronas que dice, esta conexión es la de la desvalorización. Esta es la que dice que no soy capaz. Esta es la que dice que no valgo. Solo el hecho de cuestionarlo hará que esta conexión, esta ruta, poco a poco la vayas rompiendo y cuando ya se desconecte, nunca más te vas a sentir así, porque habrás creado una nueva identidad. ¿Y qué nueva identidad? La que tú decidas. Porque lo primero que nos contaban las tradiciones antiguas es darte cuenta que eso que crees que eres es mentira. Simplemente fue una adaptación al entorno en el que igual tú viviste. Te pusieron el nombre, te dijeron qué tenías que hacer, cómo te tenías que comportar, lo que estaba bien, lo que estaba mal. Tú no decidiste nada de eso, todo te vino dado. Y ahora hoy adulto, tu trabajo es darte cuenta si eso te sirve o no te sirve, ¿eh? Y si en caso que no te sirve, desecharlo. Y que muchas veces hay que generar caminos nuevos para llegar a otros sitios. Si no, simplemente estaré haciendo el camino de mi padre, de mi madre, etc. Voy a ver a un mensaje que hay aquí de ProArt. JM dice, hola Iván, yo quiero preguntarte cómo tú haces para llevar o compartir amistades o relaciones familiares viendo a esas personas con el niño muy activo de un modo personal terapéutico, de un modo personal terapéutico. Claro, como te digo, si cuando tú empiezas a hacer tu propio proceso, se genera algo que dices, bueno, cuando estás en conexión con alguien que, lo que tú dices, tú tienes, ese niño está actuando, más que actuando, está reaccionando continuamente, ¿sí? Tú generas esa compasión porque ya sabes desde dónde está funcionando esa persona. El tema es si lo que diga o lo que hace a ti te afecta internamente, eso tiene que ver contigo. Si a ti te molesta que esa persona esté tan activa en el niño, te tocará mirar hacia adentro y darte cuenta por qué me enfada que esta persona funcione así o me diga esto o no haga esto o haga lo otro. Siempre el otro es una oportunidad para seguir indagando sobre nosotros. Si yo me encuentro a alguien que siempre está mintiendo, ¿sí? La primera pregunta que te tienes que exigir es ¿dónde yo me estoy mintiendo? ¿Dónde me digo cosas que sé que no son? O incluso a quién estoy mintiendo, que también. Porque al final la mentira, por decir algo, también tiene una intención positiva, la mentira. Si me encuentro con personas que no cumplen su palabra de lo que dijeron que iban a hacer, pues ya sabes la primera que te tienes que preguntar. Acordaos que ya lo hablé en otro live. Normalmente, con esto de la terapia del espejo, lo que me molesta del otro, normalmente yo lo tengo que incorporar. ¿Sí? Sé que muchas veces es difícil eso. Pues dice, el otro es mentiroso que tengo que incorporar la mentira. No. Hay muchas maneras de girarlo. Primera es hacia donde tú te mientes o mientes a los demás. Y la otra es que no te mientas. Porque si no, el que miente
está buscando algo a cambio de mentir. Primero es protegerse. Por lo tanto, indagaré si yo voy directo a la gente o hablo o me permito decir realmente lo que siento o digo un poco en función de los demás, si me aceptan o no. ¿Eh? Y por lo tanto, un poco lo que decíamos antes, si yo quiero sanar ese niño interior que cada uno podemos tener más o menos activo, necesitaré resignificar esas partes. Porque la gran pregunta, me gustaría lanzarla aquí, a ver ¿qué contestaríais vosotros? Si yo os preguntara, ¿para qué creéis que es necesario sanar el niño interior? ¿Para qué? ¿Para qué nos puede servir sanar nuestro niño interior? Porque como digo, una es tu pasado, ya no está en presente esto, pero esto tiene que tener un sentido, ¿no? Sobre todo, ¿para qué? No por qué, ¿eh? Es una pregunta. Si alguien se anima a contestarla es ¿para qué creéis que es importante o necesario incluso el sanar este niño, este infante interno herido? Porque muchas veces este niño herido se ha traumatizado, o todos tenemos trauma, todos, absolutamente todos, por abusos, por sentirme abandonado, por humillaciones personales que me han hecho, por maltrato, por comparaciones. Es algo tan habitual y es tan normal que creo que lo tendríamos que ver como algo natural, la ruptura. Los traumas son inevitables. Yo le digo a todas las madres, no os preocupéis de ser perfectas porque casi es imposible estar a la altura de cualquier niño demandante. Aquí nos dice Yolanda, para bienestar con uno mismo y con los demás, sí, podría estar bien. Lili, para dejar de vivir desde ahí, para dejar de reaccionar, sí, Blanca. Este es el más acertado desde mi lugar, desde donde yo lo enfoco al menos, es decir, para dar una respuesta y no una reacción, una respuesta a la vida actualizada al día de hoy, al 2023. Daros cuenta que cuando reaccionamos y no respondemos, me dicen algo, ¡bum!, y yo salgo contra el otro o al revés, me callo, me genera herida, ¿sí? Y me entromezco hacia adentro, eso es una herida también, porque no sé responder a, pues mira, y eso me pasa a mí, ¿eh? Es decir, mira, me ha sentado esto mal, ¿sí? Y hace poco me ha pasado, y aun viéndome reaccionar, bueno, me veo desde el adulto de hoy, ¿sí? Diciendo, vale, ya sé que esta reacción viene desde mi infancia, no, en ese momento no necesito saber de dónde ni nada, simplemente es porque no sé dar otra respuesta más que callarme e aislarme. Otro será la ira, empiezo a gritar, empiezo a contestar, ¿sí? Oscar también dice para cambiar patrones heredados de la infancia, sí, o sea, el tema es, todo esto heredado al final es, la respuesta que doy ante la vida, las cosas que me suceden son desproporcionadas y casi nunca están actualizadas. Porque dices, después te pones a pensar, pero bueno, ¿de verdad fue tanto para yo sentirme tan mal? Te pones... Y es importante, para empezar a sanar todo esto de la infancia, deja que tu discurso interno, ¿sí?, esa parte herida, hable. ¿No? Porque fíjate lo que me ha dicho, y con lo que me ha dicho, ¿qué se piensa? Que es que yo soy no sé qué. Y te darás cuenta que si tú realmente no tuvieras este pensamiento interno, tú no te sentirías como te estás sintiendo. Por lo tanto, esa rumia mental simplemente es producto de esa parte herida. Y cuando tú atiendes a estos pensamientos, no te identificas, lo atiendes, que decir, lo voy a escuchar, te darás cuenta que ahí está tu tesoro. Porque está ahí todo el oro en bruto que dirás, wow, ahora me estoy dando cuenta que siempre que me siento acusado o me siento señalado, ahí reacciono con mucha rabia. Y la pregunta sería, ¿pero realmente me estaba acusando esta persona cuando me dijo tal cosa, cuando hizo tal cosa?
¿Sí o no? Ves a lo simple. Si es sí, ¿cómo? ¿Haciendo qué? Y tú te respondes. Y ante esa respuesta dices, pero eso es verdad, ¿sí o no? ¿Podría asegurar que 100% sé que lo ha hecho por eso? Y te darás cuenta que llegará un punto, o a la primera de cambio, que te preguntes eso, dirás no. Vale, y con esa toma de conocimiento al principio de conciencia, basta como para separarte emocionalmente de lo que está ocurriendo. Eso no necesariamente te hará sentir mejor. Hay veces que sí, pero no siempre. Pero al menos ya estás dividido, ya no estás apegado a eso, ¿vale? Aunque estoy sintiéndome todavía enfadado, o enfadada o triste por lo que ha pasado, ya sé que no es verdad por lo que estoy enfadado. Simplemente es una parte de mí que se siente enfadada. ¿Entendéis eso? Eso es súper importante. Porque si nos diéramos el permiso de indagar, como decía antes, solo que te preguntes, aunque no encuentres la respuesta, y esto me gusta ponértelo aquí si pudiera en un cartel del neón, súper brillante, aunque no encuentres la respuesta, es mucho más que creerte que el otro te ha hecho no sé qué. Porque el creerte eso simplemente hace sentirte mal. Y yo siempre digo lo mismo aquí. En muchos directos lo he dicho. Siempre que me siento mal, me digo, he elegido mal el pensamiento. Porque me estoy sintiendo mal por la conclusión que he sacado o estoy sacando de lo sucedido. Que no necesariamente es la verdad. Porque si me atreviera a decirle a otra persona, ¿realmente cuando tú me has dicho esto, me querías hacer entender esto? La otra persona la mayoría de veces fliparía y dice, pero vaya historia que te acabas de montar en tu cabeza, que es lo que siempre suele pasar. Y cuando el hecho de preguntarte es lo que hacemos como una poda sináptica que se llama, una poda de estas rutas neurológicas que dicen es que yo soy tal o yo soy cual. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Siguiendo los comentarios, Proar dice, yo pienso que es una parte importante para encontrar una parte de nosotros más equilibrada y no entrar en un conflicto con uno mismo. Sí, supongo que respondes a la pregunta para qué era importante sanar ese niño interior. Sí, sí, sobre todo eso. Y ya lo has dicho, ver, esa parte de nosotros con nosotros mismos. ¿Sí? Y saber que esa parte es una parte de mí, no soy todo yo. Normalmente cuando nos desvalorizamos, hay veces que sí que es una desvalorización global de la persona, pero normalmente es una área muy concreta. Digo, no valgo, no sirvo de esto. Por lo tanto, solo es una parte, no soy todo yo. Y Blanca nos comenta, ¿cómo volver a sentir las cosas cuando las has capado desde muy pequeña? Esta es una buenísima pregunta, Blanca, porque es algo que yo tuve que transitar. Y lo que decía antes, cuando he aprendido a cortar mi sentir, ¿no? Si, imagínate, nos volvemos mentales, somos personas muy mentales, donde siempre buscamos el cómo, el por qué, y por qué me pasa esto, y por qué me siento así, y te quedas en la esfera mental, ¿sí? La mejor manera es bajar al cuerpo. Ahora que me estoy sintiendo mal, enfadado, angustiado, triste, ansioso, ansiosa por lo que ha ocurrido, esa ansiedad, ¿dónde la siento en el cuerpo? Porque cuando nos hemos escapado, como dice aquí Blanca, nos hemos cortado el sentir, para tú decir me siento triste, es porque sientes algo. Por lo tanto hay que volver al sentir. ¿Y dónde lo sentiré? En el cuerpo. Porque mi mente tirará o al futuro o al pasado, no le gusta quedarse en el presente, pero lo que siempre se va a quedar en presente es tu cuerpo. Y cuando tú tomas esas emociones negativas, y pongo aquí entre comillas, negativas, pero me las permito sentir en el cuerpo, porque muchas veces las siento como un nudo en la garganta, un nudo en el estómago, una piedra, un bloqueo aquí en el pecho, bueno, en la cabeza, siento que me va a estallar, cosas así, tenemos sensaciones en la espalda, las piernas, te podría decir tantos lugares de las personas que tengo el placer de acompañar, y es darse cuenta que solo entrar ahí, a esa memoria celular, a eso que quedó grabado en mí, automáticamente voy a conectar con las emociones. Y si ahora, hoy en día te está pasando algo, en vez de darle pum pum a la rubia, que te darás cuenta que el seguir pensando en eso te encabrona más, te estás más enfadado o continúas enfadado más tiempo,
Ve al cuerpo, ¿vale? Me olvido de lo que estoy pensando, me conecto al sentir mi cuerpo y no hay nada que hacer, solo sentir el cuerpo. Y veréis que no siempre es fácil porque hay veces que hay mucha angustia. Y el cuerpo sabe gestionar solo esa angustia. No tienes que hacer nada, solo sentir. ¿Sí? Si alguien se apunta, es una de las cosas que haremos al próximo taller que hago con Gemma. Con mi amor el día 16, nacemos aquí en Madrid. Haremos un taller que se llama Templo Santo. Y como Templo Santo, que es nuestro cuerpo, ese templo hay que entrar. Y como en todos los templos, te tienes que quitar, o antiguamente se hacía, quitarte los zapatos de la calle. ¿Por qué? Porque en un lugar sagrado tú no puedes entrar desde fuera, con lo que andas por fuera. Me quito los pies, que es lo que me conecta, el lugar sagrado, y entro ahí. Con todo, con toda tu vulnerabilidad, porque tú imagínate las emociones de mucho miedo o de angustia, pues entrar en ese lugar, ahí, y solo me quedo ahí, estar presente. Y eso es la mejor cosa que tiene el ser humano, es estar presente, y solo puedo estar presente en el cuerpo, sintiéndome pleno. Mi consejo para cuando tengáis un estado emocional es que podáis hacer como un escáner corporal y donde siento la emoción y me conecto ahí. No opino, no digo nada, solo siento. Hay veces que es rabia y necesito gritar. Ahí sí, grita. Porque la energía de la rabia es yang, necesita salir. No se puede gestionar. No es bueno gestionarla. Que también. Pero si la conectas, sácalo. A veces que necesito gritar, golpear, trujar una toalla, morder algo, lo que sea. En caso de que sea muy yang la energía, ¿sí? La emoción. Así que si os gusta por ahí, entre otras muchas cosas, podéis ver, como os decía como decía aquí, Gemma, el Templo Santo. Nos queda solo una plaza, ¿sí? Donde vamos a pasar todo un día con un motivo consulta, uno, pero fondo, donde vamos desde lo más biológico y psicológico y emocional hasta la parte que hace Gemma, más espiritual, que la conocéis, que sé que es mucha gente, sabéis de qué se trata. ¿Sí? Pues imaginaros, como en todo lo físico y lo energético espiritual, todo en uno. ¿Sí? Muy concentrado, porque es un día, no tenemos más horas, ¿sí? Pero es un bonito lugar para aprender a conectar con eso. ¿Sí? Ya estoy dando pistas a las personas que sé que estáis aquí, algo que vamos a hacer. Por lo tanto, todo esto que hablamos de la infancia, que genera esta fragmentación interna, y al mismo tiempo genera rupturas, esta fragmentación, estos traumas, ¿sí? Esto va a generar dentro de nosotros una programación. ¿Qué quiere decir programación? Hay enfermedades tipo cánceres, por ejemplo, cánceres lo he visto mucho, hay veces el asma, hay muchas patologías donde cuando aparece la enfermedad, ¿sí? Simplemente es la punta del iceberg. Es decir, ocurrió algo en mi vida a nivel emocional estresante, desestabilizador, que yo no supe gestionar, me pudo el estrés, vamos a decirlo así, y el estrés sobre todo inconsciente muchas veces, y la enfermedad simplemente es la traducción de todo ese estrés. ¿Eh? Pero el último evento que me generó ese estrés hizo, ¿no?, que generara o empezara el proceso de somatización en el cuerpo de una enfermedad. Pero no es el origen eso. Hay veces que tu vida, esa misma emoción, por ejemplo de abandono, si es un conflicto de piel, por decir algo, es lo primero que me ha venido, ¿sí? O de sobrepeso, que el sobrepeso lleva implícita esa emoción de abandono. Tú imagínate que he sido mamá y me siento sola y el marido no está. Y empiezo a subir peso. Hay mamás que le ha pasado eso, día luz y cada año 1 kilo más. Y ahora llevo 30 kilos de más. O 20. Vale, el tema es cuando empezaste a subir peso, eso solo fue el detonante, pero no el programante, el origen. Y a través de las sesiones vamos tirando atrás en el tiempo, preguntándole a tu inconsciente, esta misma emoción de abandono, ¿dónde las has sentido más atrás? Y hay veces que el origen está pues en la infancia, que es lo que estoy hablando hoy. A tus 4 años, o 3 años, o 2 años, cuando te llevaron la primera vez a la guardería y ahí creíste que te abandonaban, que te morías ahí.
Y eso programó que todos los abandonos los vivas como este primero. Y en sesión, ¿qué hacemos? Ir a ese primer evento y resignificar, cambiarle el sentido. ¿Es verdad que te iban a abandonar y te ibas a morir? Hoy me dirás evidentemente que no, porque estoy vivo o viva. Pero ese niño o niña de 1 o 2 años que fuiste no lo sabía eso. Y por lo tanto cada estrés y separación lo vive igual. ¿Se entiende eso? Y ahí es cuando podemos curar completamente pues, sobrepeso, enfermedades de la piel, pulmonares. Bueno, los pulmones muchas veces tienen que ver con un transgeneracional. Pero simplemente para que entendamos. Sobrepeso, temas de autoestima, relaciones tóxicas, cosas así, todo esto viene de la infancia. Sobre todo lo que tenga que ver con la autoestima y problemas de pareja es siempre la infancia. Puede ser también el transgeneracional, historias que nos vienen heredadas, o simplemente vivo el abandono que sintió mamá o papá en su infancia de sus padres. Y yo simplemente estoy repitiendo su propia historia. Por lo tanto, lo que insto continuamente haciendo estos lives, para mí que me encanta, ya ves tú, llevo 1 hora aquí charlando, espero que metiéndose el rollo, espero que os aporte, que os guste, es que tú descubras cuál es tu mentira personal. ¿Qué historia tú te contaste de tu vida? Que me gustaría que la pusieras en tela de juicio. Es decir, si tú escribieras en una hoja o 2 o 3 o 4, escribieras cuál es la historia de Iván y yo empezara a transcribir mi historia que yo recuerde, te das cuenta que haces saltos extraños. Dices, pero ¿eso es verdad o no era verdad? Y cuando empiezas a resignificar, para mí un momento crucial de resignificación de mi historia personal, mi padre se fue, lo he contado varias veces, de casa, se separaron mis padres, se fue cuando yo tenía 10 años. Y yo siempre dije, mi padre, cuando hablamos con la gente, mi padre me abandonó, mi padre me abandonó. Pero ese era el discurso de mi madre, que ella sí se sintió abandonada. Y dices, pero es verdad que ese hombre que es mi padre decidió voy a abandonar a Iván. No. Él decidió, por lo mejor que supo hacer, hacerlo de determinada manera y el efecto colateral a mí me generó ese dolor. Pero no es verdad que abandonó a Iván, porque éramos más hermanos. ¿Se entiende eso? Y al darte cuenta y darle otro significado, es verdad. Que no es verdad, que no decidió a mí abandonarme. Por lo tanto, es simplemente, me quedé con el discurso de mamá, de que me ha abandonado como mamá, porque mamá todo el día lo decía. Y cuando te das el permiso de eso y ver que eso es mentira, que es una mentira, simplemente es un significado que le diste porque mamá dijo eso, empiezas a decir, ¡ah! ¡Qué interesante! Porque ahora lo que fue mi gran dolor de mi vida, en mi caso, pongo mi caso, para que entendamos todo lo que os quiero decir, que fue el abandono, ¿sí? El que alguien se vaya, ahora con otros lives que podréis entender, ahora te puedo tomar esto que se llama abandono, que a mí me generó tanto dolor, para darme salud mental y emocional. ¿Qué quiero decirte con esto? Que voy a utilizar la sombra del árbol genealógico o la sombra de la historia mía personal, que se llama abandono y mucho dolor, hay situaciones en mi vida donde yo tendré que abandonar cosas que hago o con relaciones con personas para mi salud mental, para crecer. Sé que esto toca masticarlo un poco. Es decir, eso que me dolió, esa sombra, ese dolor, ahora lo estoy utilizando a mi favor. Porque antes me quedaba en relaciones tóxicas, por eso hablaba que las relaciones tóxicas tienen que ver con la infancia, porque es lo que viví. Porque si me permitía hacer lo mismo que mi padre, me conectaría con el dolor del abandono. Pero lo que no había entendido, que yo tenía que utilizar ese veneno que se llamaba abandono para no abandonarme y quedarme en relaciones tóxicas y sufrir, sino abandonar esa relación que no me aporta. Y ese es sublimar tu historia personal. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos esto. Mira, me pone aquí que Instagram quedan 25 segundos. Me quedaba algo más. Simplemente decirte, creo que se va a acordar, que lo que te pasó no te define. Recordar solo nos dice lo que te ocurrió. Y eso que te ocurrió tiene la semilla de tu crecimiento.
con esto termino porque se va a colgar esto. Deciros que gracias, espero que la reflexión